Hola, muy buenos días. Bienvenidos al seminario de Artroplastía Reversa de Hombro. Mi nombre es Yami Saavedra Díaz. Soy residente de Ortopedia y Traumatología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y el día de hoy voy a presentar este seminario junto con mi tutor, el doctor Francisco Sosa Rex. Dentro de la hoja de ruta de esta presentación vamos a hablar de la historia, anatomía, biomecánica, los componentes protésicos, las clasificaciones, indicaciones para la prótesis reversa de hombro, la planificación quirúrgica y las complicaciones. Bueno, hablando de historia, vamos a hablar del padre de la artroplastía de hombro, el cirujano Jules Milpin, en 1893, basado en los estudios realizados por su profesor, el Dr. Glack, un alemán. Instauró la primera artroplastía constreñida de hombro, como se ve en esta imagen. Era una prótesis basada en platino y una bola de caucho que tenía dos espaciadores y alambres de metal que ayudaban a su fijación a glenoides y dos tornillos que fijaban el implante en la porción distal. Este dispositivo se usó en un paciente con tuberculosis, dando resultados funcionales aceptables durante un periodo de 2 años. Y bueno, este hito histórico generó un punto de partida fundamental en la historia de la artroplastía universal. Continuando, casi 60 años después, en 1950, Kruger implanta la primera hemiartroplastía de hombro. Está diseñada en cromo cobalto para el tratamiento de necrosis avascular con buenos resultados funcionales, al menos a corto y mediano plazo. En 1951, un año después, el padre de la artroplastía moderna de hombro, Charles Neer, desarrolló la primera prótesis no constreñida que se utilizó en fracturas complejas de hombro. El implante ofrecía alivio del dolor y mejora de la función que no se había logrado con tratamientos conservadores o de resección de cabeza humeral en ese tiempo. El éxito de este diseño y el impulso e interés del Dr. Neer con las prótesis de cadera llevó a realizar un rediseño de esta prótesis en 1974, que es la Neer 2, que se ve en la imagen de la derecha, con un rediseño completo, más anatómico del componente humeral y un componente glenoideo en su totalidad de polietileno. Desde ese momento se han desarrollado más de 70 implantes que imitaron este diseño. La NIR 2 no lograba resolver el déficit del manguito rotador, por lo cual el Dr. NIR desarrolló una prótesis reversa, cambiando el diseño de lo que era el componente glenoideo a un sistema de balance socket constreñido, con un fulcro fijo, que se fijaba aquí en la glenoides. Ya tenía esta configuración de balance socket constreñido y después se crearon dos diseños más, la Mark II y 3. Este implante en realidad tenía un alto índice de aflojamiento glenoideo por el estrés que generaba el peso del movimiento del brazo, por lo que prácticamente se previó su uso en Estados Unidos. En Europa, en 1973, Reeves diseñó una prótesis reversa similar, semi-constreñida, pero con el componente glenoideo cementado, con pegs y tornillos divergentes para evitar el aflojamiento, conservando el centro de rotación de la cabeza humeral. De esa forma, futuros diseños se enfocaron en tener mayor fijación a la escápula, ya sea con tornillos más grandes o con cemento, ya que existían aún altas tasas de aflojamiento y fracturas en la glenoides. Bueno, los implantes mencionados anteriormente en el seguimiento de los 70 no tuvieron buenos resultados funcionales a mediano plazo, con alta tasa de complicaciones, por lo cual la mayoría fueron abandonados. Fue entonces cuando el diseño del francés Gramont volvió a revivir esta filosofía de la prótesis reversa en 1985, con el ball and socket medializado. Su concepto se basaba en la medialización del centro de rotación, alejándose de los diseños anatómicos y posteriormente haciendo énfasis en que evolutivamente teníamos una articulación de carga que con la bipedestación del Homo erectus dejó de recibir la biomecánica de carga, como de la cadera, y ahora nos planteaba un entendimiento diferente a una articulación que hoy en día es de tracción y empuje, por lo cual se puede invertir la anatomía de esta, así como que sustentaba la forma reversa con una glenosfera. Así el diseño, su primer diseño que se llamaba de trumpet, que se ve en la imagen con un componente humeral y glenoideo de aluminio y cerámica humeral, y una glenosfera que era de 2/3 de esfera, con resultados más prometedores. Posteriormente la glenosfera se cambia a una hemisfera con el centro de rotación aún más medializado, creando la primera prótesis modular reversa en 1991, denominada la Delta 3, como se ve en esta imagen. Esta tiene 5 principios. Es de base no cementada, es una hemiglenosfera, el liner es de polietileno, el vástago podía ser cementado o no, y el cuello o placa humeral era modular, o sea, intercambiable. ¿Ya? Esta fue ampliamente usada para pacientes con déficit de manguito rotador, mostrándose superior a otros sistemas en su seguimiento en la década de los 90. Y por lo mismo, posteriormente fue aceptada por la FDA
hasta en el año 2003 y 2004, donde ya empezó a utilizarse en los Estados Unidos y se han creado hasta ahora más de 27 modelos disponibles en el mercado y se han expandido ya mucho los modelos mixtos que pueden cambiarse entre prótesis reversas y anatómicas, como se ve en esta imagen, con diseños modulares e intercambiables. Bueno, ahora vamos a hablar de biomecánica. Entonces, en esta imagen se ven conceptos que se irán analizando más adelante, pero en términos generales tenemos la anatomía normal del húmero con su centro de rotación, los primeros diseños de prótesis reversa que intentan mantener el centro de rotación original, y a la derecha el modelo de Gramont, la Delta 3, con la medialización del centro de rotación y el aumento del brazo de palanca del deltoides. Ya, hablando de biomecánica, los principios fundamentales de la prótesis reversa son cuatro: la medialización del centro de rotación, se disminuye el estrés en la glena, ya que al estar medializado hay menor estrés de la interfase hueso-implante, mejora el brazo de palanca del deltoides, ya que se distaliza y el deltoides se tensiona, y hay mayor estabilidad, ya que al ser una glenosfera actúa como un fulcro que evita el ascenso del húmero, ya que se bloquea al no tener precisamente un manguito rotador que estabilice. Es prescindible, ya que eso actúa como tope. Entonces, hablando de la medialización del centro de rotación, al medializar el brazo de momento incrementa y disminuye el efecto de estrés que existe o torque en la interfaz hueso-implante que existía en modelos previos, evitando así el aflojamiento aséptico, que era el principal problema de los modelos que sacaron al mercado, que mantenían el centro de rotación anatómico. Entonces tenemos, como en esta imagen, un punto de anclaje con un punto o centro de rotación distal a este anclaje, que sería el base plate de la glena. Entonces los modelos anteriores tenían mayor estrés sobre el implante, lo que generaba un aflojamiento del mismo, versus que al medializar y disminuir estas fuerzas, digamos, si se verticales hacia inferior, pegándolas mucho más a la glena, disminuían la tasa de aflojamiento séptico. Entonces, como se ve en el dibujo, es mucho menos probable que el niño que está pescando rompa la tabla, ya que está en un punto de mejor fulcro, disminuyendo el estrés sobre la base. Bien, vamos a hablar del moment arm, que en español se traduce como brazo de momento y que también se puede confundir con lo que es el brazo de palanca, pero vamos a explicar que son dos conceptos un poco distintos. Hay que saber distinguirlos. Primero, con este gráfico vemos lo que es una representación de una palanca de tercer grado, que es la que se encuentra en el hombro, donde la fuerza que se ejerce se encuentra entre el punto de apoyo o fulcro y la resistencia. Eso quiere decir que a mayor brazo de palanca se necesita menor fuerza para oponerse a la resistencia. Esto en contrapartida a que si el brazo de palanca fuera menor, uno necesitaría mayor fuerza que se oponga contra la resistencia. Ahora hay que entender que esto es en un plano horizontal o perpendicular a las fuerzas gravitatorias, donde el brazo de palanca y momento serían el mismo. Pero el brazo de momento, el que está representado como rojo, en realidad es la distancia horizontal desde el punto de apoyo hasta la línea donde se aplica la fuerza. Y es variable. En cambio, el brazo de palanca es una línea o la línea más corta entre el punto de apoyo y el lugar donde se aplica la fuerza. Y generalmente es fijo durante todo el movimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que las palancas no siempre están en un plano completamente horizontal, donde el brazo de palanca y el brazo de momento se igualarían. Y el hombro, al ser fuerzas que se encuentran de una manera vertical, tienen diferente distribución por lo mismo. Entonces, acá se ve que hay un brazo de momento muy corto y un brazo de palanca bastante grande, por lo cual hay menos eficiencia en el movimiento de rotación, pero se necesita menos fuerza para levantar las pesas, versus un brazo de momento muy amplio y un brazo de palanca que viene de acá y llega hasta acá. Entonces, esta persona necesita mucha fuerza para levantar este peso, pero la cantidad de grados de movimiento que va a lograr con esa fuerza es mayor. Eso pasa al trasladarlo con lo que es la anatomía normal y la prótesis reversa, donde el centro de rotación y la inserción del deltoides a la tuberosidad deltoidea van a funcionar con la distancia o brazo de palanca, y esta distancia en la horizontal sería el brazo de momento. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando se cambia a una prótesis reversa, este centro de rotación se medializa y se va a distalizar también y alargar el brazo de palanca, lo que genera que el brazo de palanca necesite menor fuerza para generar rotación sobre la glenosfera, y el brazo de momento, al ser mayor, hace más eficiente los grados de rotación que se ejercen. En contraproducencia, al ser mayor el brazo de momento, genera mayor estrés sobre el punto de apoyo o fulcro que se encuentra en la interfase glenosfera-hueso. Por lo general, el cambio de centro de rotación con las prótesis reversas es que el componente humeral se inferioriza de 25 a 40 milímetros y se medializa de 5 a 20 milímetros. La medialización del húmero acorta las fibras del manguito rotador, ¿ya? Lo que va a limitar la posibilidad de generar rotación externa o interna.
porque disminuye la tensión de estas fibras. La excesiva inferiorización también alarga el deltoides, incrementando el estrés acromial y la espina escapular y de la espina, lo que puede causar fracturas en esta. Otro problema son el pinzamiento escapular, que con los primeros modelos de Gramont, estos tenían una incidencia de pinzamiento entre un 80 y un 96%, lo que generaba dolor, limitación en la aducción y aflojamiento del componente glenoideo. Incluso existe la estratificación de Nerov, donde se veía una pérdida de stock óseo por el mismo pinzamiento, que se dividía del 1 al 4 según la tasa de defecto que generaba. Es por esto que empezaron a aparecer los modelos lateralizados. Un estudio realizado por Roche el 2006 y publicado el 2009 demostró que cada milímetro que se lateralizaba el centro de rotación mejoraba 5 grados de aducción del brazo sin pinzamiento. A nivel humeral, cada 5 grados que cambiaba el corte humeral, ya que el corte de Gramont estaba a 155 grados, hasta 135 disminuye el pinzamiento inferior también, a expensas de disminución de la abducción, pero sin aumentar el rango de movimiento. Desde este estudio se empezaron a diseñar nuevos modelos que tratan de mejorar la mecánica de la prótesis reversa, que ya es medializada, pero lateralizándola en base al modelo inicial de Gramont. Entonces el modelo de Gramont es como la base inicial y de ahí se empiezan a aparecer modelos más lateralizados. Bien, hablando de la biomecánica del componente glenoideo, hay diseños donde el centro de rotación puede estar más medial, puede estar flash en relación a la interfase hueso-implante y puede estar más lateral. Para que sea más lateral, tiene que haber una mayor cantidad de circunferencia de la glenosfera, entonces queda el centro de rotación más lateral, como se ve en esta imagen. Y a menor cantidad de circunferencia glenoidea, el centro de rotación queda más medial. También se puede usar otros implantes como componentes glenoideos o best plates que van a aumentar o lateralizar ese centro de rotación. Y estos pueden ser aumentaciones lateralizadas y en caso de déficit de stock glenoideo o defectos óseos, estos pueden ser wedge completos o parciales. También existe lo que es el BORSA, que es el Bony Increase Offset, donde uno utiliza un injerto óseo como cuña para lateralizar el componente glenoideo y de esta forma lateralizar el centro de rotación. Bien, vamos a hablar de la biomecánica del componente humeral, donde observamos los modelos inlay, onlay y también el tipo de corte que se hace a nivel del cuello humeral, que este puede ser de 135 grados y puede subir de 145 a 155 según los modelos que existen actualmente. ¿Ya? Lo que se sabe es que el ángulo del corte humeral influye en qué tan lateralizado va a estar el húmero, disminuyendo inversamente la estabilidad. Y tienen un mayor grado de pinzamiento acromial. Lo que pasa es que en 135 la cantidad de lateralización y de distalización va a ser la misma, por lo que el ratio va a ser de 1, versus en 155 donde el ratio es de 2:1, ya que se distaliza más de lo que se lateraliza. Y el borde medial del húmero se encuentra más medial y tiene más riesgo de pinzamiento. También vamos a tener las prótesis inlay y onlay. Entonces, el componente inlay, húmero, el componente que articula con la glena se encuentra dentro de la metáfisis humeral, versus el sistema onlay que se encuentra por fuera de la metáfisis humeral. Ambos tienen ventajas y desventajas. Al ser un modelo onlay, o fuera del metáfisis, conserva más hueso metafisiario, es más fácil de convertir y también tiene mayor rango de movimiento, ya que el manguito rotador va a estar más tenso y va a conservar sus fuerzas rotacionales. Las ventajas son el dolor y el estrés en el deltoides, ya que igual aumenta el brazo de palanca del deltoides, y hay mayor riesgo de aflojamiento aséptico de las glenoides, ya que al aumentar el brazo de momento lateral, aumenta el estrés en la glena. Y el inlay, por lo contrario, va a tener menor tensión deltoidea, menor estrés glenoideo, mejor alineación anatómica. Las desventajas es que no va a tener tanto ron en rotación y menor estabilidad articular. En los modelos más medializados pueden tener más riesgo de luxación. Y también la pérdida ósea humeral. Si es un hueso de mala calidad y un modelo inlay que se fresa dentro de la metáfisis, tiene mayor riesgo de fractura. Por ejemplo, una revisión sistemática del grupo de Erickson de 38 estudios muestra que hubo espinzamiento escapular y este se observó en 2.83% del grupo de componentes humerales que tenían un corte de 135 grados versus un 16,8% en el grupo de corte de 155 grados. No hubo una diferencia estadísticamente significativa en la tasa de luxación, fue de 2.3% de 155 grados y de 1.74 del 135. También se sabe que hubo un poco mejor rotación externa en pacientes con el corte 135, que sería un poco más lateralizado. Hoy en día se están utilizando diferentes parámetros a nivel radiológico, sobre todo para predecir los outcomes postoperatorios. Últimamente se está tratando no solo de evaluar la lateralización de manera aislada, sino conjuntamente con la distalización. Aún existen trabajos que pueden predecir la cantidad óptima de lateralización y distalización necesaria para cada paciente, pero sí se puede tener una idea de qué factores se deben tener en cuenta al lateralizar el componente humeral, como tratar de mejorar la rotación y función del manguito rotador, que puede ser beneficioso en pacientes más jóvenes,
pero no se recomienda en personas con mala calidad ósea, ya que aumenta el estrés de la interfaz del implante de la glena y también podría generar mayor riesgo de aflojamiento, y también al tener mayor carga y tensión en el deltoides puede aumentar la tasa de fracturas en el acromion y la espina de la escápula. Como se ve en esta imagen, hay mucha mayor tensión en los implantes más lateralizados. Vamos a hablar de la clasificación de las prótesis reversas. En 2013, Roche y Hamilton, con dos grupos de trabajo, introdujeron la clasificación de los sistemas de prótesis reversa, y posteriormente esta se mejoró por Rodman. Esta categoriza las glenas y el componente humeral, donde la glenoides la clasifica en dos, con el centro de rotación, que está a menos de 5 milímetros de la interfase hueso-implante, y más de 5 milímetros. Una sería glenoides medializada y la otra glenoides lateralizada. El componente humeral o humeral offset es la que va a diferenciarse entre el eje del centro del vástago con el punto donde se articula la glenosfera con el inserto humeral, ¿ya? Si esta distancia es mayor a 15 milímetros es un número lateralizado, y si es menor a 15 milímetros es un número medializado. Un estudio cinemático biomecánico 3D del grupo de Liu evaluó las fuerzas musculares, el torque, el brazo de movimiento y las fuerzas de reacción sobre la articulación. En este estudio se evaluaron modelos con glena lateralizada y húmero medializado, glena medializada y húmero lateralizado, y el modelo de Gramont, que tenía ambos componentes medializados. Se vio que los modelos lateralizados mejoraban la eficiencia del deltoides, disminuían la fuerza que necesitaba en abducción y en flexión anterior. El mejor sistema sería con el húmero lateralizado, similar a reportes previos por partes de Giles, del grupo de Giles y de Hamilton. Por último, Wertel, el 2019, crea su clasificación y trata de hacer una clasificación más detallada en la lateralización tanto de glenoides como el componente humeral, y analizar todos los implantes desarrollados hasta esa fecha en la cual publicó el estudio. Tomó como valor de referencia las distancias de la delta 3, que es la de Gramont, como implante primario, y crea dos clasificaciones para el componente glenoideo, donde evalúa si la glenoides o el glenoid lateral offset, que es la distancia entre el punto C y E, como se ve en la imagen, que sería la E y la D como el centro donde se une con el implante, y la D el centro de rotación, y de la D a la C, que es la distancia efectiva donde el centro de rotación llega a tener contacto con el liner humeral, siendo el total de esto el lateral glenoid offset. Y también el humeral lateral offset, que sería desde el punto de contacto con el inserto hasta el punto donde está el eje del vástago. Entonces vamos a tener dos grupos de glena, donde sería glena medial, similar a la clasificación de Rodman, con menos de 5 milímetros y más de 5 milímetros, pero subclasifica la del húmero en húmero medial, que sería menos de 5 milímetros, mínimamente lateralizado de 5 a 9 milímetros, esto todo en relación a la delta 3, y lateralizado más, donde es de 10 a 15 milímetros. Y si fuera más de esto, hay una última clasificación que es solo un implante, donde sería extralateralizado. Y sus grupos los va a agrupar después en 5 subgrupos, donde evalúa el global offset o offset total, que sería la sumatoria de el offset glenoideo, el offset humeral, y también el offset desde el centro del vástago hasta el borde lateral del troquíter, que sería el offset del troquíter. En conjunto, estos tres offsets van a formar el offset global, y si este offset global en relación a la delta 3 es menos de 5 milímetros, va a ser una prótesis medializada. Si es de 5 a 10 milímetros de la delta 3, va a ser mínimamente lateralizada. Si es de 10 a 15 lateralizada, de 15 a 20 muy lateralizada, y más de 20 extremadamente lateralizada. Lo bueno de esta clasificación o de este paper es que agrupa todos los implantes conocidos y describe la cantidad de lateralización o offset humeral del vástago, del inserto, de la glenoides y de la glenosfera, y los categoriza según el global offset total en cada uno. Entonces se puede ver que la de Gramont, la delta 3, tiene un offset total de 13.1, que sería medial respecto a las anatómicas, y la de Arrow de FH orto sería la más lateralizada, con 34.5 milímetros de lateralización. Bueno, de esta manera se agrupan todos los implantes en 5 grupos, como lo había mencionado anteriormente: medial, mínimamente lateralizado, lateralizado y altamente lateralizado y extremadamente lateralizado. Importante, recomiendo mucho este paper, ya que agrupa todas las prótesis y los implantes y nos ayuda mucho a definir qué tipo de manejo vamos a realizar en nuestros pacientes a la hora de hacer el implante de la prótesis, ya que hay prótesis que son demasiado medializadas, con el componente humeral y glenoideo medializado, como sería la delta 3 o la Matis de Finis Reverse, donde en relación al borde anatómico de la tuberosidad mayor está 16.8 milímetros medializado. Eso quiere decir que es una prótesis muy medializada, versus las altamente lateralizadas, que la disposición del borde lateral
de la tuberosidad está prácticamente anatómico en relación a donde estaba la posición del húmero previamente, ya que la diferencia es mínima de 1 a 2 milímetros. Lo que se recomienda hoy en día son prótesis que tiendan a tener algo de lateralización, eh, probablemente a mayor dependencia del húmero más que de la glena. Por último, vamos a hablar del tema de la cementación del vástago humeral, que, como se ve en los años 1980 y 97, la tasa de aflojamiento de vástagos no cementados era muy alta, en 49%, y bajó un poco a 10% con vástagos de recubrimiento poroso, por lo cual era como la era de la cementación, donde estaba de moda cementar para prevenir la tasa de aflojamiento. Posteriormente hubo diseño de estos vástagos, los hicieron más circulares, con mejor diseño anatómico y con mejor porosidad. Y en seguimiento, por ejemplo, de Todd Morton, en el 2010, en la revisión de varios estudios, evaluó que no hubo aflojamiento del seguimiento a 4 años, pero en un estudio que él realizó en pacientes de un único centro, con 76 pacientes, no hubo tasa de aflojamiento séptico, sí se evidenció un 6,58% de línea radiolúcida. Y estudios recientes no encuentran diferencias en implantes para prótesis reversa, cuando se analiza específicamente para prótesis reversa. Entonces, en resumen, se podría decir que la cementación se recomienda en pacientes que tengan mala calidad ósea, y también para prevenir infección. Las ventajas que aumenta el tiempo quirúrgico y es más difícil de revisar. Y los vástagos no cementados en realidad son más fáciles de revisar, disminuyen el tiempo quirúrgico y son menos costosos. Y actualmente no existe una alta evidencia de que no cementar te vaya a aumentar la tasa de aflojamiento. Pero sí se requiere un hueso de mejor calidad y no está claro todavía su ventaja o desventaja en caso de fracturas. Entonces, una pregunta importante, ¿es mejor la prótesis reversa a una prótesis anatómica? Bueno, la elección entre una prótesis anatómica de hombro y una prótesis reversa de hombro, la decisión debe basarse en las indicaciones clínicas, la biomecánica del hombro afecta y las expectativas de cada paciente. Como se ve en la imagen, la biomecánica de ambas, ahí voy a repetir la imagen, la biomecánica de ambas es bastante buena, ¿ya? Y va a depender mucho de las expectativas del paciente. Ambos tipos de prótesis tienen ventajas, desventajas e indicaciones específicas. Se podría decir que la prótesis reversa tiene resultados más predecibles en pacientes con patología de manguito rotador, o asumiendo que la degeneración del manguito rotador sigue su curso natural, o incluso algunos estudios han evidenciado que la tasa de degeneración puede incrementarse posterior a la artroplastia. Las anatómicas, de todas formas, siguen siendo de elección en pacientes jóvenes y de alta demanda, y son más fáciles de revisar posteriormente. Entonces, vamos a hablar de las indicaciones para implantar una prótesis reversa, y la principal, pero no la única, es la artrosis de hombro, que se define como un trastorno de articulaciones móviles caracterizado por estrés celular y degradación de la matriz extracelular. Esta afecta a 50 millones de adultos y 300.000 niños y adolescentes alrededor del mundo. Las causas que llevan que la artrosis culmine en artroplastia son el dolor crónico, la limitación de actividades diarias, el empeoramiento de la calidad de vida, generado por la artrosis como causa principal, pero no la única. Entre estas, la artrosis puede ser degenerativa, pues, inflamatoria, traumática, infecciosa y la artropatía de manguito rotador. Esta última sería la indicación por defecto y gol estándar de una reversa versus una prótesis anatómica. Las indicaciones de las prótesis reversas han ido aumentando en los últimos años. El registro australiano mostró que la tasa de prótesis primarias con reversa era de un 42,2% en el 2009 y esta subió a un 76,9% en el 2018. ¿Y por qué? Porque igual las indicaciones de esta cirugía han aumentado en los últimos 10 años, ya que esta está indicada en pacientes que tengan un déficit glenoideo posterior, un WASH B2 o C, que es la clasificación que vamos a explicar más adelante, indicación en fractura, ya que las tuberosidades tienden a absorberse y perder las inserciones del manguito rotador, lo que haría que una prótesis anatómica no sea la primera indicación en caso de tumores donde hay que resecar el manguito rotador y sus inserciones, cirugías de revisión como salvataje y tratamiento en algunos pacientes jóvenes donde puede estar indicado sobre todo si hay un déficit funcional del manguito rotador. Bueno, para hacer la elección se debe hacer un estudio detallado con un examen físico prolijo, donde se evalúa el dolor, el aumento de volumen, limitación del rango de movimiento, rigidez y crépito, y también un estudio radiológico, donde se va a evaluar un set de hombro con 3 proyecciones clásicas, donde se evalúa la dimensión del espacio, el tipo de esclerosis, el pulso, osteofitos y quistes. Lo más importante, yo creo que es la evaluación del paciente, donde los factores son la edad, la función y expectativa que tiene el paciente con la recuperabilidad de su hombro, el nivel de dolor que tiene a causa de la patología que padece, y también el rango de movimiento y el CLIR, que el CLIR es el Combined Loss of Active Elevation and External Rotation, que es prácticamente la pérdida de
elevación y rotación externa, que nos traduce también en patología del manguito rotador y también pseudoparálisis. Bueno, vamos a hablar de las indicaciones en la osteoartritis primaria y secundaria. Las primarias con lesiones de manguito rotador o pseudoparálisis, donde se ve afectado el manguito rotador con criterios de irreparabilidad, como infiltración grasa en el intraespinoso y subescapular, con Gutalior 2 o mayor. La morfología de la glenoides es importante al momento de decidir entre una prótesis anatómica o reversa. Ya existe la clasificación de Walsh modificada por Berg, que nos ayuda a determinar esta morfología, siendo las tipo A, con una cabeza centrada y una erosión central, tipo la A1 erosión mínima y A2 con una erosión avanzada. Las tipo B tienen la característica que tienen la cabeza humeral con una subluxación posterior y una erosión en el borde posterior de la glena. Y esta puede ser una B1 con una erosión mínima, una B2 con una erosión o una neoglena, y una B3 donde hay una erosión como simétrica pero severa, donde es mayor a 15 grados, o una subluxación mayor a 70 grados. Las tipo C son glenas displásicas, generalmente mayor de 25 grados de deformidad posterior. Y las tipo D es una nueva subclasificación donde hay una subluxación anterior con una anteversión de la glena. Se recomienda que las tipo B2, B3 y las tipo C son glenas con retroversión severa y podrían beneficiarse de la biomecánica de las prótesis reversas con menor tasa de aflojamiento. En realidad, algunas series dan valores promedios de 11% de aflojamiento en prótesis anatómicas en las tipo B2 y C versus un 3% de aflojamiento en prótesis reversa. Y como número estandarizado, pero sigue siendo sugerencia de expertos, no se sugiere intentar prótesis anatómicas en pacientes con retroversión mayor a 15 grados. A menos de que sean pacientes muy jóvenes, menores de 60 a 65 años, y que tengan manguito rotador indemne. Bueno, vamos a hablar un poco de la artrosis glenohumeral primaria. En contexto, esta debería tener una indicación de una prótesis anatómica, pero si tuviera algunos parámetros como lesión o déficit del manguito rotador, o fueran pacientes muy leñosos con baja demanda funcional, se puede igual hacer una prótesis reversa. Para esta existe una clasificación que fue desarrollada por Samuelson Prieto y se utiliza para describir la gravedad de la artrosis. La categoriza en grado leve, moderado y severo, donde se mide prácticamente el grado de erosión glenohumeral y el tamaño del osteofito inferior, que puede ser menos de 3 milímetros, de 3 a 7 milímetros, o severo, más de 8 milímetros, con gran erosión y quistes subcondrales. En la artropatía secundaria, un déficit del manguito rotador es per se la indicación directa para una prótesis reversa. Es una condición degenerativa que surge cuando una rotura masiva del manguito rotador lleva a un desequilibrio entre las fuerzas del deltoides y los músculos restantes. Este desequilibrio provoca migración superior de la cabeza humeral y desgaste secundario del cartílago articular, similar a una artrosis, junto con pérdida funcional del hombro. Para esto existe la clasificación de Amada, de la artropatía de manguito rotador, donde se clasifica como estadio 1, un hombro sin cambios degenerativos, con un espacio acromial conservado. Obviamente tiene que haber patología de manguito. La tipo 2, donde hay elevación o ascenso ya de la cabeza humeral, pero todavía se conserva algo de espacio subacromial, hasta 5 milímetros. La tipo 3 ya es menor a 5 milímetros la pérdida del espacio y hay cierta acetabolización del acromio. La tipo 4 ya tiene cambios degenerativos en la articulación glenohumeral y esta puede o no tener acetabolización, por eso la dividen en 4A y 4B, y la tipo 5 ya es un colapso completo de la cabeza humeral, puede tener necrosis de la cabeza y generalmente ya hay acetabolización del acromio también. También existe la clasificación de Favart, que describe los patrones de erosión de la glenoides, ya que cuando asciende, estos patrones tienden a generar una inclinación superior de la glena, y la clasifican en E0 a E4, con la E1 con una erosión central, E2 erosión periférica, la 3 superior y la 4 inferior. Entre más profundas sean las lesiones glenoideas, más se va a medializar el centro de rotación y se pierde fuerza y brazo de palanca al momento de colocar una prótesis reversa. Y estas clasificaciones nos sirven para la planificación quirúrgica de cómo vamos a colocar el componente glenoide. La indicación en fracturas de hueso proximal va a ser para fracturas complejas en 3 o 4 partes de NIR, o cuando hay una afectación con inviabilidad de la cabeza humeral, generalmente split, impactaciones o luxofracturas crónicas, donde se pierde la cabeza humeral. Se consideran pacientes con secuelas también de fracturas o de osteosíntesis previas, y generalmente la implantación de la prótesis reversa va a ser con reconstrucción y anclaje de las tuberosidades, siendo que estas pueden perderse y reabsorberse, y aún así la biomecánica de la prótesis reversa junto con el deltoides podría proveer de función a ese hombro a expensas de que se ha mejorado el brazo de palanca del deltoides, lo que no pasaría con una prótesis anatómica.
Todavía no está totalmente zanjado si el uso de prótesis reversa es superior a no operar en adultos mayores. Lo que sí, hay algunos metaanálisis que comparan la prótesis reversa con hemiartroplastía, donde se evidenciaron que la reversa tenía mejores scores funcionales, flexión anterior, abducción y tasa de consolidación de las tuberosidades. El estudio de Matafink es una revisión con 15 estudios donde juntó más de 370 pacientes con prótesis reversa y 504 pacientes con hemiartroplastía, donde se vio mejores scores funcionales en WOMAC, mejor rango de movimiento, aunque a expensas de un poco menor de rotación externa, pero las complicaciones eran iguales en ambos grupos. Una revisión sistemática de Chen con 34 ensayos clínicos, con un total de 2.165 pacientes, encontró que las prótesis reversas tienen score de Constant más alto, con menor incidencia de complicaciones en comparación con la hemiartroplastía y con reducción de fijación interna con material de osteosíntesis. Aunque también señalar que un estudio de Mecklenburg investigó 837 prótesis del registro danés de tratamientos no quirúrgicos, o sea, personas que no se habían operado, con resultados fallidos o secuelas de fractura de húmero proximal, y en un seguimiento de 3.7 años en promedio se evidenció que había mayor tasa de revisiones de las prótesis reversas realizadas en esos pacientes. Se evidenció mejores resultados en scores funcionales en pacientes mayores de 65 años, siendo que no es muy seguro si todavía poner una prótesis reversa en pacientes con secuelas trae muchos beneficios. Por ejemplo, un estudio randomizado reciente del grupo de Yaisa Lopisa compara el manejo no quirúrgico versus prótesis reversa en 59 pacientes mayores de 80 años. No se reportaron diferencias clínicamente significativas en el seguimiento en un año. Y obviamente son pacientes con muy baja demanda funcional, por lo cual argumentaron que la baja tasa de demanda funcional hizo que no hubiera una diferencia estadísticamente significativa. De esta forma, igual un grupo, el doctor Antonio Martínez, reportó resultados de 44 pacientes tratados con prótesis reversa en secuelas de húmero proximal. 16 eran por malunión, impactadas en valgo, 8 luxaciones bloqueadas, 14 hoyos quirúrgicos con no unión y 6 maluniones severas de las tuberosidades. El score de Constar medio fue entre 28 y 58% y mejoró los rangos de elevación anterior, con una tasa de 86% de satisfacción en esos pacientes que ya tenían secuelas de fracturas no tratadas. El score subjetivo mejoró de un 13% a un 56%, pero hubo una mayor tasa de luxación a comparación de las series normales, donde hubo una tasa de luxación de hasta un 13.6%. Ambos estudios igual tienen su nivel de sesgo y todavía no pueden generar indicaciones claras o específicas sobre superioridad de una prótesis reversa en fracturas de húmero proximal, sobre todo en pacientes muy añosos. Dándole continuidad al estudio PROFER 1, con fracturas de húmero proximal tratadas con osteosíntesis, se está desarrollando el PROFER 2, donde se está evaluando el tratamiento quirúrgico de 152 pacientes, 76 con reversa y 76 con hemiartroplastía. Es un estudio multicéntrico randomizado contra 76 pacientes no quirúrgicos, los cuales ya se han recolectado. Los resultados a evaluar van a ser score funcional de Oxford en 24 meses y secundarios el dolor, el rango de movimiento y la tasa de consolidación. Todo esto en pacientes mayores de 65 años con fracturas 3-4 partes de húmero proximal. Todavía está en curso y se estima la publicación a finales del 2025. En cuanto a las reversas en población joven, Deliso publicó el año pasado, el 2023, un estudio retrospectivo donde comparó 48 pacientes en el análisis, 19 en el grupo de pacientes jóvenes menores de 65 años y 29 en mayores de 25 años. Con prótesis reversa no se evidenciaron diferencias en el score de DASH, Quick Dash. Al final del seguimiento de 2 años, los pacientes del grupo de menores de 65 años tenían mejores rangos de movimiento, sobre todo rotación interna y externa, en relación a los mayores. Y finalmente no existe una diferencia en la tasa de revisión o complicaciones. El grupo de Pascal Goleau revisó 8 artículos en 2019 en esta publicación, con un total de 417 pacientes con edad promedio de 56 años, pacientes jóvenes. 79% de los casos fueron reversa como primera opción quirúrgica. La tasa de complicaciones fue de un 17%, siendo la más frecuente la inestabilidad, un 5%, y la infección con un 4%. La tasa de revisión a los 4 años fue de un 10%, similar a estudios previos como el que mostró María Deliso. Bueno, cerrando un poco con el tema de las indicaciones, vamos a hablar de la planificación quirúrgica, que este inicia con una adecuada evaluación funcional al examen físico, los grados de movimiento que tiene el paciente y la presencia o ausencia de pseudoparálisis. Además de la evaluación radiológica, con las 3 proyecciones clásicas del set de hombro, y te ayuda a evaluar el grado de disminución del espacio articular y la presencia o no de osteofitos para la cirugía. Hay algunos valores que se usan en radiología, como por ejemplo el Critical Shoulder Angle, descrito por Moore, el índice acromial, que es el radio de la distancia entre la glenoides al borde lateral del acromion y de la glenoides al borde lateral de la tuberosidad mayor, otro Kitter, lo que nos puede ayudar un poco a predecir el funcionamiento que va a tener la prótesis reversa.
Este representa la lateralización del húmero. Según Robertson et al, evidenció que un valor mayor a 0.62 de este índice se correlaciona con mejor rango de movimiento, además que disminuye el pinzamiento escapular inferior, lo que se traduce en la cantidad de lateralización de la prótesis. Otros índices radiológicos que se utilizan es el intervalo acromiomeral, que evalúa la distalización del acromio en relación al troquíter, midiendo dos paralelas en relación al eje del cuerpo del acromio, uno en el borde del acromio y otro en el borde superior del troquíter, y su relación con la distalización de este posterior en la cirugía. Nos recomiendan una distalización mayor a 25 milímetros en caso de mujeres y mayor a 30 milímetros en caso de hombres. Y también habla de la tasa de distalización del deltoides o plazo de palanca deltoideo, que prácticamente con este fit circle en la cabeza humeral, donde se ajusta con el centro de rotación anatómico y el centro de rotación de la reversa, evalúa el grado de cambio del brazo de momento que existe, lo que le va a generar mayor o menor efectividad y fuerza de palanca al deltoides. Es importante explicar que estos índices radiológicos están tratando de dar una correlación clínica o de outcomes clínicos, que en algunas series de casos han mostrado cierta correlación, pero ninguna todavía tiene una fuerte evidencia como para ser recomendado como de forma sistemática. Bueno, actualmente la planificación de artroplastia reversa se debe realizar con TAC 2D y la renderización TAC 3D con y sin sustracción de la cabeza humeral. Existen diferentes softwares en el mercado que ayudan a realizar la planificación quirúrgica relacionada con los implantes y las versiones que ofrece cada empresa. Actualmente el mayor reto quirúrgico es el de colocar adecuadamente y una correcta posición el componente glenoideo, evaluando la tasa de defecto glenoideo o retroversión e inclinación que pueda tener esta, ya que incluso en cirujanos experimentados tiene alta tasa de variabilidad. En glenas tipo A probablemente no sea estrictamente necesario el uso de software. Es importante recalcar que los planos deben seguir el eje de la escápula, que ayudan a medir este eje a partir del trígono y el eje axial de la glenoides, de igual forma en el corte coronal para ver la inclinación. Hoy en día se ha demostrado que la evaluación 3D es el gol estándar para determinar, ya que de no hacerlo con estos sistemas o con un TAC en 3D, se puede imprestemar hasta un 52% el defecto glenoideo posterior, como se ve acá. Y puede existir fallas en la versión de hasta más de 5 grados, según algunos estudios como los del grupo de Olaya. En la planificación quirúrgica puede incrementar incluso 3 veces el uso de aumentación cuando se planifica en 2D versus 3D. Eso quiere decir que los cirujanos cambian de opinión al planificar en 3D y deciden usar base plates con aumentación, 3 veces más que cuando lo han planificado en un sistema 2D. Así se puede ver cómo el programa automáticamente evalúa la retroversión y la inclinación, pero también esto se puede hacer de manera manual. Y también ayuda a evaluar la tasa de subluxación de la cabeza humeral en relación a la glena, como se ve en esta imagen. Bueno, en la planificación quirúrgica, como les había comentado, puede implementar incluso hasta 3 veces el uso de aumentación cuando se planifica 2D versus 3D, como se ve en este estudio de Rosenthal. Bueno, la evaluación de la versión glenoidea inclinación es machado con el defecto óseo, y ayuda a la planificación de la posición de la guía central y cuánto de asentamiento del base plate glenoideo va a existir en relación al hueso nativo. Entonces, cuando uno coloca el componente glenoideo, lo puede asentar más o menos, generando mayor punto de apoyo, que sería lo que está en verde. Pero eso a expensas de que hay una retroversión mayor. Entonces, uno, disminuyendo esa retroversión, calcula cuánto de defecto óseo queda y cuánto de aumentación del base plate o incluso una BioRCA va a tener que planificar para aumentar ese defecto y dejar una glena más neutra. También también te ayuda a predecir mejor la dirección de los tornillos periféricos. Además, que algunos sistemas te ofrecen la posibilidad de imprimir guías 3D o PSIs, que son guías específicas para pacientes o Patient Specific Instrumented. Existe alta recomendación del uso de estas guías, sobre todo para glenas Walsh B3 y Favart B3, ya que te ayudan a una mejor colocación de la guía glenoidea, como se ve acá. Y en este video podemos evaluar
como la colocación y los puntos de apoyo de estas guías que son realizadas para cada paciente ayudan a una mejor colocación del punto central o de la guía glenoidea. Como había mencionado antes, la planificación de estos defectos óseos o de qué tanto quiere uno lateralizar el componente glenoideo tiene que venir de la mano con la colocación de aumentos del componente glenoideo. Estos pueden ser aumentos lateralizados, aumentos con una cuña parcial o una cuña total, y también existe la posibilidad de colocación de cuñas biológicas con el sistema de Bio RCA, donde lo que se hace es rimar parte del componente de la cabeza humeral, como se ve en este video. Uno, al extraer la cabeza humeral, aprovecha el stock óseo de la cabeza humeral para extraer un fragmento óseo, el cual posteriormente se va a usar como aumentación para el componente glenoideo. Aquí se ve que posteriormente a hacer el fresado de las glenoides, se evalúa el defecto y se prepara el autoinjerto óseo, se podría decir, para rellenar ese injerto y lateralizar de una mejor forma la glenosfera con un eje neutro y la inclinación que uno desea. Existen otros sistemas, que es el Bulb Extrusion System, para defectos severos de la glena, donde hay que crear implantes 3D que puedan rellenar de forma anatómica esas glenas. Este sistema actualmente lo tiene Zimmer Biomet. Bueno, la planificación quirúrgica, la mayoría de los estudios realizados hasta la fecha están asociados a programas que tienen relación con sus propios implantes, con cada empresa. La verdad es que se ha evidenciado por varios estudios que estos programas tienden a sobreestimar la inclinación y la versión y la subluxación humeral, por lo cual se recomienda la realización manual por cada cirujano. Aún no existe un método de evaluación logarítmica de los puntos anatómicos superior al otro entre estos programas, por lo menos en los estudios realizados comparativos de los mismos. Pero todos tienen ventajas y desventajas que no afectan eh, los outcomes como radiológicos al momento de llevar a cabo la planificación quirúrgica en un paciente que hoy en día se puede correlacionar con resultados clínicos. De recordar que el sistema de Artrex, este, es el único que ofrece una guía PSI de glena reusable, que se puede reesterilizar. Y la de Zimmer es la única que ofrece una guía de glena con tope de fresado de profundidad. Bueno, como había mencionado antes, aquí están los diferentes tipos de modelos de PSI que ofrece cada empresa, algunos no reusables y otros reusables como el de Artex. Y los siguientes estudios evalúan la reproducibilidad de la planificación quirúrgica con los grados de variabilidad en su ejecución. La mayoría demostró que el margen de error de la versión e inclinación es menor a 5 grados y tiene mejor precisión en la colocación de los tornillos periféricos con el uso de estos softwares, versus que al no usarlo y hacerlo como de manera manual, la tasa de error de grado de inclinación y de retroversión puede subir incluso hasta 16 grados. Se determinó en otro estudio que se requieren al menos 8 casos realizados de prótesis reversa con esta tecnología para alcanzar un adecuado nivel de competencia al correlacionar este tipo de tecnología con la cirugía. Hoy en día se están realizando nuevos avances con lo que es la realidad aumentada y con la colocación de puntos espaciales que se traducen después en la imagen procesada de la tomografía 3D, y al utilizar lentes inteligentes uno puede planificar la cirugía al mismo tiempo que la está operando. Son métodos híbridos donde se usa la tecnología de estas gafas con realidad aumentada para poder colocar las imágenes de procesamiento de 3D de la escápula y del húmero para poder realizar el corte humeral en tiempo real, por así decirlo, con realidad aumentada, y la colocación de la guía glenoidea en, en la mejor posición posible. Estos son sistemas que están recién entrando en vigencia y todavía se están realizando estudios para ver si tienen una buena reproducibilidad y fiabilidad al momento de colocar la guía y realizar el corte humeral, pero tienen, la verdad, por lo menos los primeros estudios que existen, resultados bastante prometedores. Y probablemente sea una visión de lo que va a ser el futuro en la planificación de cirugía, sobre todo de artroplastía, más en la de hombro, donde la colocación de la glena por la situación tridimensional muy variable que tiene de paciente a paciente es componente muy, muy complicado. Bueno, para terminar, voy a hablar
Como un resumen de las complicaciones, que de todas formas he ido mencionando a lo largo de la presentación, las complicaciones van a ser la fractura acromial o de la espina, que va a ser principalmente en pacientes con mala calidad ósea y tienen de momento una relación con las prótesis que tienen mayor lateralización y distalización, sobre todo la lateralización de que tiene mayor incidencia en la tasa de complicación, la luxación e inestabilidad, que va a ser secundaria a qué tan medializado se encuentra el implante, qué tanta pérdida de tensión ha tenido el deltoides, o si tiene integridad o no del manguito rotador, o si se ha reparado el tendón subescapular, o si se ha podido reparar el tendón subescapular al terminar la cirugía, la tasa de pinzamiento que igual va a variar en cada prótesis, como se puede ver en este video, dependiendo igual mucho la anatomía de cada paciente y qué tan lateralizado o distalizado va a quedar la prótesis, la tasa de infección, lesiones nerviosas, aflojamiento aséptico, eh, la limitación del ROM, que es algo que se puede predecir en todas las prótesis reversas, y también puede haber fracturas intraoperatorias. Bueno, quisiera concluir que un adecuado conocimiento de la biomecánica de la prótesis reversa y su técnica quirúrgica es clave para optimizar las decisiones clínicas, las características intrínsecas de cada prótesis. La selección del paciente va a seguir siendo un paso fundamental para obtener los mejores resultados clínicos. La configuración ideal de la prótesis debe adaptarse a las necesidades individuales de cada paciente y los modelos de planificación se siguen perfeccionando, evidenciando que la PSI o los implantes específicos para cada paciente y la navegación asistida con realidad aumentada son el futuro. Están mejorando el posicionamiento de los componentes, lo que podría dar mejores resultados funcionales y sobrevida del implante. Y por último, acuñar una de las frases del reconocido cirujano, un pionero en la cirugía general, Paul Lesein, que decía que la cirugía no es un trabajo manual, sino es un trabajo intelectual. Y hoy en día la Escuela de Valor tiene muy bien instaurada esta frase. Muchas gracias.